Jorge Molina Torres, la presentación. Gracias, perdón, voy a pararme, yo no puedo ver bien. Yo estoy con hacia adelante y atrás y apuntado. Bueno, yo me siento un poquito fuera de lugar porque todo el mundo habla de volúmenes grandes, de mucho dinero, y realmente si hay alguien malo para vender son los investigadores. No sé vender ni paletas, pero vamos a presentar las ideas con el apoyo de todo esto, puede ser interesante. Vamos a ver un poquito de antecedentes, esto de la herbolaria como actividad comercial, perdón. Pues suena, ¿se resuelve o no se resuelve? Hablamos de petróleos, hablamos de ingenierías y demás, aquí nos queda un poquito. ¿Qué? ¿La herbolaria? ¿La herbolaria tiene algún sentido en este aspecto? Bueno, creo que okay. Entonces, si vemos un poquito la cuestión biológica, cómo está la situación de los países en cuanto a su diversidad biológica, eso se refiere solamente a plantas. Podemos ver que Brasil es un país que tiene una gran diversidad, el primer país megadiverso, ¿sí? Donde tiene del orden de 50.000 a 60, de 50 a 50.000 especies de plantas. En la siguiente columna tenemos lo que son endémicas. Endémicas son las que existen en ese lugar y no existen en otros lugares. Entonces vemos que Brasil, como es un lugar que está conectado con muchos países, pues tiene un endemismo relativamente bueno. O sea, si en Brasil tomamos 3 plantas, una de cada 3 es exclusivamente de Brasil, ¿sí? Esa sería la relación de endemismo. Si vamos a Indonesia, es el segundo, tiene un poquito más alto ese endemismo. Colombia es muy similar en situación, por lo tanto tiene un endemismo de 1 a 3, digamos, y su diversidad va bajando poco a poco. México, ¿sí? Tiene una diversidad muy especial, tiene cerca de 30.000 especies, ¿sí? De las cuales de 10 a 15.000 son endémicas. Esto quiere decir que en México, de cada 2 plantas que escojan, una es exclusivamente de México. Estamos acostumbrados a verlas todo el tiempo, pero es muy interesante esto. Tenemos otros países como puede ser Australia y Madagascar, que son islas. Entonces las islas tienen, lógicamente, muy cerrado su ambiente. Entonces el endemismo de estos lugares es sumamente alto. Australia, que está lejos de todo y completamente aislado, tiene un endemismo muy grande, ¿sí? Madagascar, pues parecido, pero también es bastante grande. Entonces estas cosas son importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, estos valores de cuántas especies hay o no hay, quizás son del orden de 300.000 especies vegetales nada más, cuando se lleva al óptimo. Ahorita probablemente con la problemática de desarrollo que tenemos han bajado un poco. Aquí tenemos un poquito la representación. Los datos que les di ahorita se refieren a México en su población netamente política, ¿sí? Esto es México y eso tiene un 52%. Pero en cálculos del doctor Rendosky, que se dedica a la flora fanerogámica del mundo, entonces ha estudiado un poco qué es la distribución, dónde se encuentran las familias. Y vemos que en realidad México tiene mucho, sus especies, o tiene mucho en común con los desiertos del límite geográfico de Estados Unidos y con lo que se podría llamar la parte mesoamericana, sin llegar completamente a Centroamérica, sino incluyendo solamente Nicaragua, Guatemala. Entonces su endemismo en ese punto se sube a 72%. Eso quiere decir que de cada 4 plantas que ven, 3 son exclusivamente de México. ¿Por qué? Por la situación que tiene, como ha ido evolucionando el mundo, lo que han llamado navegación de los continentes. Antes estaba separado el continente norte al sur. De repente, bueno, no voy a entrar mucho en detalle, surge la parte central de Centroamérica, se elevan en esa parte y se vuelve un paso de todas las especies que migran del sur al norte y del norte al sur. Ustedes saben que México está lleno de montañas, microvalles, y eso es lo que hace que se crucen las especies
y se queden aisladas, entonces tienen un endemismo sumamente importante. Y esto desde luego, pues todas las civilizaciones que estuvieron por aquí pues fueron muy interesantes, conocían mucho de esto, y estos eran gentes realmente cultas. Yo no he encontrado, no he viajado mucho por todo el mundo realmente, pero no he encontrado ninguna otra cultura que tenga rasgos tan finos, tanta simbología tan precisa. Si ustedes no ven aquí cosas completamente raras, cada adorno que tiene esto tiene un símbolo, un simbolismo. Este es un rey, este es un chango, que si tiene esto, se tiene que... Es una forma sumamente sofisticada de expresar. Pero a la hora que llegan los españoles, oye, esto es Satanás, mira estas cosas tan horribles, y el diablo, entonces destruyeron todo esto, ¿sí? Tenemos códices que eran piedras gigantescas, todas cubiertas. Los tlacuilhuis eran los que escribían labrando o dibujando, entonces hacían cosas, no eran libros para que toda la gente no sabía leer. Esto era una cosa un poquito más sofisticada, pero todas esas informaciones eran historias, eran migraciones, era cada información de cada entidad. O sea, los guerreros no eran dioses, entonces eran guerreros, héroes, igual que con los griegos. Entonces un héroe de batallas y todo lo subían a un nivel más alto. Entonces todos estos pues no eran dioses como los tomaban los españoles, sino eran entidades muy altas, muy importantes. Entonces todos estos códices, pues a la hora que llegaron los españoles, los destruyeron, quitaron todo lo que pudieron. Desde luego otros países pues, también vinieron, colectaron su parte, y esto, como estos es un país que no sirve para nada, me llevo mi códice, me llevo de todo. Entonces, de miles de códices que existían, quedan aproximadamente 20 códices precolombinos, ¿sí? Estas cosas que no eran libros, sino eran pliegos, eran piedras y todo. Y están, ahora es el códice de Drensen, cada europeo le puso su nombre, y el de Borgia, el que tiene el Vaticano, y todos son suyos. Oye, no, eso no debería ser justo. Esas son cosas que se robaron de México, regrésenlas. ¿Cómo? Es mi museo, no vamos a entrar en estos detalles. Pero todo esto se destruyó y tenía una gran cantidad de información, de tradición. Ok, después de esto se trató de recuperar. Se hicieron algunos libros como esto, que son códices poscolombinos. Esto es un escrito que realmente lo hizo se mandó al rey de España para decirle, mira, se discutía mucho si los indios tenían espíritu o no, ¿sí? Entonces mátalos porque no tienen espíritu, no importa, ¿sí? Son animales. Entonces se mandó a España diciéndoles, mira, los indios son inteligentes, conocen sus plantas, y hasta estos dibujos un poquito más europeizados, ya pintan raíces y hojas. Todos los otros códices son mucho más sofisticados, tiene uno que entender realmente qué es lo que está ahí para entenderlo. Pero entonces se hicieron este códice tiene la descripción de la planta, el nombre arriba en náhuatl, la descripción o el dibujo un poco orientada por los misioneros estos, y abajo todo escrito en latín. Entonces es un códice pues muy bonito, incluye 52 plantas de las miles que hay. Se lo mandaron a Carlos V para decirle, mira qué inteligentes son los indios. Carlos V, desde luego, al caso que le hizo, lo guardó, y ahí está. Después de muchos años se pasó al Vaticano y regresó de México con Salinas de Gortari cuando volvió el contacto, y el libro está intacto. ¿Qué quiere decir eso? Nadie le ha servido para nada, ¿sí? Nadie siquiera, desde luego tiene sellos por todos lados. Bueno, pues esto es del Vaticano, no, esto estuvo aquí, cada página llena de sellos, pero ¿quién lo leyó? Nada, ¿sí? Ustedes saben de una materia que realmente estudian, el que termina a fin de año con el libro intachable, lo repruebo yo, ¿sí? Uno se le mojó, el otro lo subrayó, el otro se le revolvió una hoja. Eso que es un libro que lo están consultando diario, es un libro que funciona. Un libro de este tipo no nos dice mucho. Y entonces, ¿qué pasó con la tradición herbolaria? La tradición herbolaria, ¿sí?, fueron extinguidas en esa forma. Entonces se conservó todo eso, todos los códices se desaparecieron, el conocimiento herbolario se fue conservando en forma tradicional verbal.
cada padre le contaba a los hijos, o en tribus, había uno que era el que sabía, el más culto, iba conservando, y en grupos pequeños iba pasando toda esta tradición. Esto se siguió hasta mucho tiempo después. En las épocas modernas, digamos en estos últimos 100 años, todo esto ha bajado mucho. ¿Por qué? Por la educación. Oye, mi papá es yerbero, yo no quiero ser yerbero, yo quiero ser licenciado. Entonces se pierde eso, va desapareciendo todo esto. Además de que cuando yo llegué, por ejemplo, aquí a Irapuato hace unos 40 años, en la plaza había una cantidad de hierbas y gente que conocía tanto de plantas, pero hermosísimo, ¿sí? Y le preguntaban de esto y no, que esto y aquello, y realmente gente muy conocedora de plantas. Pero ¿qué sucedió? Pues que somos nosotros modernos, y entonces llega una autoridad que se llama COFEPRIS y dice: quita esto es peligroso, se van a envenenar, se van a morir. Se van a envenenar y morir, se van a envenenar con los fármacos nuevos que ahora que los lanzan. Ay, pues causó cáncer, retírenlo ya, pues ya que se murieron la mayoría de gente. Pero en fin, entonces todo esto ha hecho perderse el herbolario. Todo este conocimiento es desaparecido y está costando mucho, ¿sí? Sin embargo, se establecen a través de COFEPRIS tiendas de herbolaria, y ustedes pueden ir a las tiendas de herbolaria y van a encontrar comino, van a encontrar canela, puras hierbas que son europeas o extraídas del extranjero. No vamos a encontrar ninguna mexicana, ¿sí? Entonces, la herbolaria se permite esto, hablando se va la gente. Entonces, lo que nos hacía falta era una farmacopea herbolaria. Entonces, yo hace mucho tiempo también, y no viene al caso, y propuse: vamos a hacer una farmacopea herbolaria. Sí, vaya a la Secretaría de Salud, platiqué todo aquello, y no nos interesa. Ay, qué extraño. A los 3 años después de eso, de repente la UNAM saca la farmacopea herbolaria con aquellos que asistieron a la plática. Ay, caray, qué rarito. Saca una farmacopea herbolaria que tiene del orden de 100 especies, ninguna de ellas, a excepción de una, es mexicana. Todo está copiado de una farmacopea europea, ¿sí? Con puras plantas, les digo, sigue siendo igual la canela, el comino, que son europeas. Tiene una planta mexicana que se llama epazote, pero como el epazote tiene un peróxido que si lo destilan y te lo comes te puedes intoxicar, está prohibido el epazote, lo quitaron en los mercados y todo. Oye, nadie se ha muerto de comer epazote. En mis tiempos agarras la quesadilla y lleva epazote, los frijoles llevan epazote y nadie se... No, es que es muy peligroso. De acuerdo. Entonces tenemos que un poquito tratar de solucionar para darle valor nuevamente a estos... ¿Perdón? Ok, entonces vamos a son algunas plantas que hemos perdido al extranjero. Entonces ya estaban cultivadas o domesticadas: chile, jitomate, vainilla. Todos estos ya México no es potencia. La vainilla, el tabaco, todos estos ya los perdimos, los producen otros y nosotros, igual como se mencionaba algunos aspectos. Entonces, cuando se abrió el Tratado de Libre Comercio entre los 3 países del norte, se empezaron a cambiar los conceptos. Entonces, los gringos les daba mucho miedo, es que hay drogas en México y todo esto que consume el pueblo puede ser drogas peligrosas. Entonces, las decidieron retirar, pero se dieron cuenta que tenía una plantita muy interesante, esa que se llama Echinacea purpurea, y esa Echinacea purpurea crecía en todos sus valles. Primero una planta de corte, pero la empezaron a consumir y se les hizo muy interesante. Entonces le cambiaron los nombres. En lugar de decir esto es una hierba, no, esto es un complemento herbolario, un complemento alimenticio, un suplemento. Hicieron todas sus denominaciones para poderlas comerciar. Aquí en México pues perdimos algo así como el barbasco, que era una planta de donde se obtuvo la primera píldora anticonceptiva, se consumió tanto que se destruyó, y esto básicamente se considera que es la base de la liberación femenina. En el momento que hubo un anticonceptivo, las mujeres pudieron decidir cuándo podían embarazarse o cuándo no. Desde estas fechas empezaron a incorporarse mujeres a la universidad, y ahora da miedo, hay más mujeres en las universidades que hombres. De lo poco que tenemos reservado y bien conservado de información, es el herbario del IMSS,
que está la maestra Abigail Aguilar, tiene toda la información de cerca de 3,000 especies, cómo se utilizan en la medicina tradicional, donde incluye nombre, usos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? La flora, aquí tenemos un ejemplo, es muy grande y ha costado mucho trabajo estudiarla. Este es un ejemplo de lo que ha estudiado el doctor Rendowski. El doctor Rendowski fue un polaco que llegó en la guerra como estudiante y se metió al Poli, acabó su doctorado antes de acabar la licenciatura, realmente una persona muy ilustre, y cuando llegó al Bajío, después de estar en México y en San Luis Potosí, dijo: el Bajío, hombre, el Bajío aquí es agrícola, en 2 años acabamos, hace 40 años, y hace 40 años no acaba, sigue y sigue y sigue. Tenemos una cantidad, a pesar de que esto es pura agricultura, una cantidad muy grande de especies. Pero ahora vamos a un poquito a los quintos, que no soy tan bueno. Entonces, que los gringos empezaron a ver este punto. Bueno, último punto, nada, les digo, esto es las cantidades que consumen Estados Unidos. Estos son lo que llaman los gringos miles de millones de dólares, ¿sí? Miles de millones, ellos las llaman billones de dólares, son miles de millones de dólares. Aquí tenemos las plantitas, cuántos son en cada uno, lamentablemente no se ve, pero me voy a tomar, a comparar esto. Esta que teníamos, allá dice 125,000 millones de dólares. ¿Cuánto se produce en México en petróleo? En petróleo estamos produciendo 22,000 millones de dólares. Entonces estamos una tercera parte de lo que consumen los gringos en hierbitas medicinales, pasando de una cosa a otra, lo que nosotros estamos metiéndole a petróleo. Bueno, entonces yo creo que voy a tener que parar. Esta es la plantita Echinacea purpurea, con esto empezaron sus cultivos en Estados Unidos. Prácticamente la plantita se comercializa la parte aérea. La parte aérea no cura ni tiene compuestos activos importantes, ¿sí? Sin embargo, la gente toma las plantas medicinales más que todo para sentirse a gusto, ¿sí? Entonces se cura mejor, prefiere tomar fármacos, plantas medicinales. Aquí tenemos algunas estrategias de control de calidad. Todo esto es muy importante en Europa, tener un control de calidad bien preciso. Es un ejemplo muy simple donde tenemos aceite de maíz, aquí tenemos aceite de oliva y aquí tenemos una mezcla de los dos. Entonces fácilmente con cromatografía de capa fina podemos sacar lo que se llama un perfil fitoquímico. Aquí podemos comparar muchas especies entre ellas y podemos sacar de cada especie que hay. Si con las plantas mexicanas logramos hacer algo de ese tipo, le damos una certificación importante a nuestras plantas y quizás una potencia. De ese listado que vemos ahí, no hay ninguna planta mexicana. Hay miles de millones de dólares donde no hay plantas mexicanas, con todo y que somos megadiversos, estamos a unos metros de los gringos. Perdón el exceso.